Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión, pues, vamos a hablar un poquito más acerca de la farmacodinamia y en específico, cómo le hacemos para medirla, cómo medimos los efectos de los fármacos, cómo le hacemos para evaluar los aspectos farmacodinámicos y esta área de la farmacología se llama farmacometría. Entonces, ustedes pueden ver aquí en esta imagen introductoria un transductor que está pegado a un tubo y después aquí hay unos cables que se siguen y se unen a una computadora que analiza lo que se mueva a través de este transductor. Y se fijan, aquí hay un ganchito y hay un hilo que está sosteniendo un órgano aislado, ¿no? Estos son una serie de contenedores que contienen solución fisiológica, que están oxigenados, que están a temperatura adecuada para que los órganos nos estén enviando las señales que nosotros queramos medir, ¿no? En este caso podría ser una tira de músculo liso y entonces nosotros podemos administrar aquí algunas concentraciones de los fármacos que queramos investigar y entonces este tejido pues se puede contraer o se puede dilatar y esto a través de estos transductores pues podemos medir lo que sucede en este pedacito de órgano aislado. Y a través de ese proceso pues podemos inferir qué es lo que podría pasar en el organismo completo, ¿no? Ya sea de algún modelo animal o inclusive de nosotros. Entonces, teniendo eso en mente, pues vamos a tratar de ver cómo medimos estas respuestas farmacodinámicas a través de diferentes mecanismos, ¿no? Entonces, como saben, pues nosotros estamos evaluando lo que sucede en el sitio de acción, en los blancos farmacológicos, las cosas que suceden cuando el fármaco tiene esta interacción, este vínculo con su receptor, con su blanco farmacológico. Y entonces, pues bueno, sabemos que hay diferentes cosas que pueden pasar, esto ya lo vimos, que el fármaco llegue a su receptor y desencadene una serie de respuestas que están mediadas por los receptores, ¿no? Entonces, la primera cosa, la primera cosa que podemos evaluar a través de esta interacción entre el fármaco y su receptor y la forma en que lo podemos nosotros graficar y de esa forma explicar es a través de una curva que se llama curva dosis-respuesta gradual. Y pues ustedes dirán, ¿qué es esto, no? ¿De qué se trata? Pues bueno, nosotros vamos a medir cómo va variando esta respuesta farmacodinámica, ¿no? ¿Cuál es el efecto en un individuo? ¿Cómo van haciendo este proceso en un individuo o en un tejido aislado, ¿no? Entonces, ustedes imaginen que estamos agregando a, a esta cámara de tejido aislado dosis cada vez más crecientes, concentraciones cada vez más crecientes de un fármaco que o lo que queremos evaluar es que exista una relajación del músculo liso, ¿no? Que exista este proceso en el que el músculo deja de contraerse. O al revés, que queremos que el músculo se contraiga. Y entonces lo que hacemos, lo que ustedes tendrían que hacer, sería agregar a esta cámara de tejido aislado concentraciones cada vez más altas de un fármaco que quieran explorar y entonces eh, ustedes le ponen un poquito, ¿no? Supongamos 10 miligramos y ustedes capturan esta, este porcentaje, ¿no? De contracción que tuvo el músculo liso y después le ponen 20 y capturan cuánto fue y después 30 y después 40 y va a llegar un momento que aunque ustedes pongan más concentración en la cámara de tejido aislado,
el músculo ya no se puede contraer más. El porcentaje de respuesta ya no cambia porque ya se alcanzó el efecto máximo, la respuesta máxima ante ese estímulo farmacológico. Y entonces ustedes lo grafican y se ve una curva de estas características. ¿Para qué nos sirve ver esta curva? Pues bueno, nos sirve para ver qué tan útil es esta estrategia farmacológica para hacer lo que nosotros estamos evaluando, ¿no? Y entonces ustedes pueden ubicar, pueden calcular cuál es la dosis que infiere el 50% de la respuesta máxima. Entonces, como ven, en esta gráfica pues está medio difícil determinar cuál fue la dosis buena, ¿no? Porque está en un segmento muy pequeño. Entonces, nos valemos de un artilugio matemático, convertimos las dosis en el logaritmo de la dosis y entonces la curva que originalmente era de estas características, pues se convierte en una curva en forma de S, una curva que llamamos sigmoidea, ¿no? De S. Y entonces aquí es mucho más fácil ver cuál fue la dosis o cuál es la dosis que exhibe el 50% de la respuesta máxima. En este caso y en este ejemplo, pues la contracción del músculo. Y entonces, esta circunstancia, la curva dosis-respuesta gradual, nos ayuda a determinar cuál es este efecto biológico máximo, cuál es la dosis que nos da el efecto biológico al 50%, y eso nos ayuda a ver qué tan eficaz y qué tan potente es el fármaco que estamos utilizando, ¿no? O la dosis que es más eficaz y la dosis que es más potente. Entonces, vean aquí los ejemplos, ¿no? Aquí hay un fármaco que se ha bautizado como fármaco A, aquí hay un fármaco que se ha bautizado como fármaco B, y aquí hay la curva de un fármaco que se ha bautizado como C. Si se fijan, el fármaco A y el fármaco B han alcanzado, aunque a dosis diferentes, han alcanzado el 100% del efecto biológico que estamos evaluando, ¿no? Tienen la misma eficacia, tienen el mismo, han alcanzado el mismo punto de efecto biológico. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué fármaco de estos, el fármaco A o el fármaco B, es más eficaz? ¿Ustedes qué me tendrían que decir? Ustedes me tendrían que decir que los fármacos, el A y el B, son igual de eficaces. Pero, si se fijan, el fármaco A obtiene una eficacia al 50% de su efecto biológico y también su efecto máximo a unas dosis mucho más pequeñas que el fármaco B. Y eso quiere decir, entonces, en circunstancia de potencia, que el fármaco A es más potente que el fármaco B porque obtiene el efecto biológico a dosis más pequeñas, ¿no? Veamos el ejemplo del fármaco C. El fármaco C de plano ni es tan eficaz, no llegó al 100% de la posibilidad del efecto biológico observable, ni tampoco es tan potente, porque si se fijan, las concentraciones que se utilizan son mucho más altas que en el fármaco B y que en el fármaco A. Entonces, de esta forma, pues desde el punto de vista farmacológico, ustedes imaginan que ese es el tipo de experimentos y el tipo de gráficas que se construyen cuando estamos evaluando nuevos fármacos para tratar algún problema de salud. Y de esta forma, a través de estas curvas dosis y respuestas graduales, nos damos cuenta cuál es el fármaco que con una menor concentración, con una menor dosis, exhibe un mejor efecto biológico y entonces podemos seguir avanzando en nuestras
en nuestros estudios de investigación, clínicas y preclínicas, ¿no? Entonces, preguntas de examen, les podríamos poner algunas gráficas de este tipo y ustedes tendrían que discernir estos parámetros que ya discutimos. ¿Cuál es más eficaz? ¿Cuál es más potente? Y ustedes tendrían que decir que estas dos son iguales de eficaces, esta es más potente que esta, y esta ni siquiera es tan eficaz ni tan potente como B o A. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora vamos a analizar otro tipo de evaluación farmacodinámica. Y en este sentido están las curvas dosis-respuestas cuantales. Aquí ya no son graduales, ahora son cuantales. Y lo que tratan de ejemplificar o lo que tratan de explorar este tipo de curvas es la variabilidad de la respuesta farmacodinámica, ya no en un individuo, sino en un grupo de personas, en una población o en un grupo de evaluación de nuestro medicamento, ¿no? Y entonces ya no estamos viendo qué sucede en un individuo en específico, que ustedes saben que puede tener 20,000 factores que pueden alterar su respuesta, sino vemos un grupo grande de personas, de sujetos de investigación, que de todas formas va a poder darnos alguna información de la población, ¿no? Entonces, aquí, en lugar de ver cómo se van haciendo concentraciones o contracciones de un organismo aislado, aquí lo que se evalúa es una respuesta de todo o nada, ¿no? ¿Se contrajo o no se contrajo? ¿Le quitó la tos o no le quitó la tos? ¿Se mareó o no se mareó? ¿Dejó de convulsionar o no dejó de convulsionar? ¿Le dio sueño o no le dio sueño? ¿Se durmió o no se durmió? ¿No? Son respuestas de todo o nada en una población, en muchas personas, en muchos individuos, en muchos sujetos de investigación. Y entonces, aquí vamos a poder observar diferentes cosas, ¿no? En este grupo de personas, supongamos que estamos evaluando un fármaco que es útil para que las personas se duerman, ¿no? Una cosa que sirva para que estén más tranquilos, ¿no? Tal vez al inicio de la anestesia para que se duerman y no recuerden nada del proceso anestésico y operatorio, ¿no? Y posoperatorio. Entonces, a estas personas las evaluamos con diferentes concentraciones de un fármaco, ¿no? Y entonces, supongamos que son varias personas, supongamos que son 20, ¿no? Bueno, mejor supongamos que son 100. Y a estas 100 personas les vamos a dar un rango de dosis hasta de 20 miligramos por litro, en este ejemplo. Y entonces, notamos que nosotros podemos administrar unos 5 miligramos por litro y observamos que una persona pues se durmió, ¿no? Y después a 7 miligramos por litro notamos que unas 5 personas se durmieron. Después notamos que a los 10 miligramos por litro más o menos unas 19 personas se durmieron. Después notamos que a 20 miligramos por litro, pues se durmieron otras 5 personas. ¿De qué nos habla este perfil de respuestas? Que tenemos un grupo de personas que aún con muy poquita dosis del medicamento y el efecto del fármaco, se durmieron, ¿no? Hay gente que con muy poquita dosis ya se exhibe la respuesta. Después tenemos que la mayoría de las personas necesitaron 10 miligramos por litro para que tuvieran el efecto que estábamos buscando, ¿no? La mayoría se durmió con 10 miligramos por litro. Pero también observamos que hay un grupo de personas que, aunque les estuvimos dando dosis cada vez más altas, únicamente se pudieron dormir en dosis cercanas a 20 miligramos por litro,
Y entonces nosotros podemos identificar gente o a través de este proceso. Si se fijan, esta es una curva de distribución normal, como las que han visto muchas veces en sus clases de salud pública, ¿no? Y entonces, a través de esta curva de distribución normal, nosotros podemos ver que hay un grupo de sujetos que son hipersusceptibles, que con muy poquita dosis han expresado el efecto que estamos buscando. Después hay otros que podemos clasificar como normosusceptibles, que son la mayoría de la gente que con una dosis específica, con 10 miligramos por litro, obtuvieron este efecto farmacológico. Y después vemos unos que son hiposusceptibles, ¿no? Que no fueron fáciles de estimular a través de este fármaco y entonces que se durmieron únicamente cuando ocupamos dosis extremadamente altas. Si nosotros convertimos estos datos, una vez más, valiéndonos de artilugios matemáticos, si convertimos esta dosis a una dosis logarítmica, pues una vez más, nosotros observamos esta curva de tipo de S, una curva sigmoidea, y entonces podemos observar cuál fue la mitad de la población que respondió a una dosis específica, en este caso, pues a 10 miligramos por litro. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Pues eso nos sirve para ver cuál es la dosis efectiva 50, la dosis necesaria para producir el efecto en 50% de la población. Y también nos sirve para ver cuál es el efecto que no queremos, una dosis letal o una dosis tóxica que afecta al 50% de la población. Y entonces ustedes podrán imaginar que si la dosis que es necesaria para que se observe el efecto en 50% de la población, el efecto que nosotros queremos, es de 10, a mí me gustaría que los efectos tóxicos, la dosis tóxica 50 o la dosis letal 50, la que es necesaria para que los individuos mueran, pues a mí me interesa que esté lo más lejos posible de 10 miligramos, ¿no? Que esté hasta por acá, inclusive que no se vea en nuestra pantalla, ¿no? Que este índice de seguridad esté muy lejos, la dosis efectiva 50, de la dosis letal o de la dosis tóxica 50. Entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para saber qué tanto está funcionando un medicamento en la población y qué tanta dosis está o que puede proveer un efecto indeseable como tóxico o letal, ¿no? Entonces, para eso calculamos una cosa que se llama índice terapéutico. A raíz de esta curva dosis-respuesta cuantal, nosotros podemos construir esta dosis o esta curva que nos permite ver cuántos se durmieron, ¿no? Cuántos tuvieron hipnosis. Y también podemos construir una curva para ver cuál fue la dosis necesaria para matar a la mitad de la población, ¿no? Evidentemente, hacemos este tipo de experimentos con algunos modelos animales y bajo todas las condiciones éticas necesarias para que no sufran y demás, ¿no? Tendremos una clase acerca de consideraciones éticas para el uso de animales de experimentación. Pero bueno, entonces, construimos estas curvas para ver qué tan efectivo es, qué tanto se durmieron en nuestra población y construimos una curva para ver qué dosis era necesaria para que murieran, en qué momento se murió la mitad de nuestra población, ¿no? Entonces, si se fijan, en este ejemplo de dosis, la dosis que fue necesaria para que se durmieran correspondió, bueno, que se durmiera la mitad de la población de estos 100, correspondió a 100 miligramos. Y entonces yo les decía que yo esperaría que la dosis para que empezaran a morir estuviera muy lejos de estos 100 miligramos, ¿no? Y entonces al construir la curva para ver cuándo moría la mitad de la población, pues resultó que
la población, la mitad de la población murió en 400 miligramos. Entonces, pues son 4 órdenes de magnitud. Una forma de ver esta relación es dividiendo la dosis que fue causante de la muerte, la dosis letal 50, que ya dijimos que es 400, entre la dosis que es efectiva en la mitad de la población, que ya dijimos que es 100, ¿no? 400 en 100 es igual a 4. Y entonces, ¿qué pasaría hipotéticamente si la dosis necesaria para causar la muerte fuera de 100? Que yo le doy 100 miligramos a la población y la mitad de la población se muere. Y le doy 100 miligramos a la población y la mitad de la población se durmió, ¿no? Y entonces aquí sería 100 entre 100 y el índice terapéutico sería de 1 en este ejemplo hipotético. Entonces, lo que nosotros buscamos es que el índice terapéutico del fármaco que estamos explorando sea lo más lejano a la unidad, sea lo más lejano del 1. Mientras más grande sea este número, pues más seguro es nuestro fármaco. Mientras más cercano esté de la unidad, entonces estamos en problemas porque tenemos un fármaco cuya dosis efectiva se parece mucho a su dosis tóxica o a su dosis letal. Entonces, pues si nosotros ya construimos aquí nuestra dosis más bien nuestra curva que ilustra cuántos durmieron y la curva que ilustra cuántos murieron. Y entonces, pues, si se fijan, esto lo pasamos por acá, pero a colores. Y entonces, aquí tenemos un espacio entre las dosis, ¿no? Entre las concentraciones que son terapéuticas y son efectivas. Y aquí, cuando se empiezan a observar reacciones que no queremos, ¿no? Reacciones adversas o reacciones letales o reacciones tóxicas. A este espacio de aquí nosotros le podemos llamar también ventana terapéutica y ahorita ahondaremos un poco más. Entonces, en resumen, hay unas curvas que son de orden gradual que evalúan individuos o tejidos aislados en los cuales podemos observar eficacia y potencia. Y por otro lado, tenemos unas curvas que son de dosis respuesta cuantal que evalúan poblaciones y nos dicen cuáles son hiposusceptibles, hipersusceptibles y nos dan la posibilidad de calcular el índice terapéutico. ¿Qué tan lejos están estas dosis de causar daño? ¿Ok? Esos 2 puntos, si quedan claros, ya están listos para las evaluaciones. Bueno, entonces, habíamos visto también en la primera sesión de farmacodinamia que había estas dualidades de efectos de los fármacos, ¿no? Había unos que eran agónicos, ¿no? Que provocaban un efecto, los agonistas, y hay otros que impedían que esto sucediera, ¿no? El efecto de los antagonistas. Entonces, hablando de los agonistas, pues vamos a ver que hay algunos fármacos que exhiben un comportamiento de agonismo completo, ¿no? Son agonistas completos. En este caso, pues se trata de fármacos que tienen una gran eficacia, ya vimos cómo vemos la eficacia, que generan un estímulo máximo ocupando una fracción pequeña de receptores y vamos a ver cómo se comporta esto cuando veamos dolor y veamos morfina. Morfina es un ejemplo de un agonista completo que ocupa, inclusive ocupando una fracción pequeña de receptores, generan un estímulo grandote, un estímulo grandísimo y por eso la morfina se utiliza mucho para el tratamiento de dolores súper mala onda. Hay otros que son agonistas parciales. Son fármacos que no exhiben la misma eficacia que los agonistas completos, son incapaces de realizar un estímulo máximo, aunque ocupen todos los receptores que se encuentren por ahí. Y hay otro ejemplo de dolor, que vamos a ver cuando veamos dolor, que se llama tramadol, que
comparte los mismos receptores que la morfina, pero no exhibe este efecto. Y vamos a ver cuando veamos dolor, por qué nos conviene que esto suceda en uno u otro escenario, ¿no? Y entonces, si los graficamos, ¿cómo se verían? Entonces, aquí está la curva sigmoidea que ya vimos, ¿no? Y esta correspondería a un agonista completo porque se expresa el efecto máximo, ¿no? Desde el punto de vista eh, de dinamia, ¿no? Del efecto observado después de que el fármaco interactúa con su receptor. Y esta imagen correspondería al efecto de un agonista parcial, ¿no? Aunque ustedes estén administrando fármaco, llega a la totalidad de receptores y jamás va a llegar a realizar un estímulo máximo. También nos gusta en las evaluaciones poner este tipo de gráficos y entonces pues es bien fácil que ustedes identifiquen un agonista completo y un agonista parcial únicamente observando hasta dónde llegan las líneas. ¿Cómo se cuantifica el agonismo? Pues bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? Nosotros podemos diseñar estas gráficas que llegan al mismo efecto máximo, pero la diferencia entre el fármaco X y el fármaco Y es que este logra su efecto a una concentración mucho más pequeña que este, ¿no? Y entonces podemos decir que el efecto de este agonista, aunque exhibe la misma eficacia, este es mucho más potente. ¿Cómo se vería en este otro fármaco que en un ejemplo no está ocupando, más bien ocupa todos los receptores, pero no exhibe el mismo efecto que el agonista completo? Pues bueno, se vería así, ¿no? Necesita mucha concentración y aún así no exhibe la misma eficacia que el fármaco X en este caso de gráfica, ¿no? Entonces, agonismo completo, este es más potente que este. Agonismo completo, agonismo incompleto, este es más eficaz y más potente que este. ¿Cómo se ven los antagonistas? Los antagonistas pueden tener esta afinidad por un receptor que también ocupan los agonistas y lo que van a hacer es que no haga su trabajo, ¿no? Como que estorba para que se exhiba su efecto. Hay varios tipos de antagonistas, hay antagonistas competitivos, hay antagonistas no competitivos y ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Pues bueno, el agonismo competitivo, este fármaco tiene la afinidad por el receptor, pero no va a hacer ningún efecto. Compite con el agonista en el sitio de unión primario y entonces es necesario que el fármaco se desplace de su sitio de acción para que podamos observar el mismo efecto, ¿no? Entonces, suponiendo que aquí está nuestro control de alguna respuesta fisiológica que estemos observando, aquí está el efecto máximo. Si nosotros ponemos un antagonista al mismo tiempo, entonces el antagonista se une a este sitio que comparte con el agonista y entonces va a ser necesario que agreguemos una concentración más alta de nuestro fármaco para poder observar el mismo efecto máximo, ¿no? Se tiene afinidad por el receptor, no hay eficacia intrínseca, compite con el agonista en un sitio de unión primario, pero si nosotros administramos una mayor dosis del agonista, entonces podemos desplazar al antagonista y llegar a la misma, al mismo efecto máximo, ¿no? Así se ven los agonistas competitivos. Si el antagonista está aquí pegado en el mismo sitio de acción que el agonista, si yo le pongo más concentración, el agonista desplaza al antagonista y entonces se puede observar el mismo efecto máximo. Si se fijan, esto ocurre de forma diferente con el antagonismo no competitivo.
El antagonismo no competitivo, el antagonista farmacológico, tiene gran afinidad por los receptores porque se pega de forma importante, se acopla de forma importante al receptor y no se separa. Y se va a separar únicamente ante algún proceso o algún fenómeno especial, pero en general este acoplamiento de el antagonista por el receptor no se separa. Si no se separa del sitio, entonces jamás va a alcanzar el mismo efecto máximo, ¿no? No importa cuánta concentración le pongamos, el antagonista ocupa, si es no competitivo, no compite, ¿no? No es necesario que compita porque ahí está y no lo va a quitar nadie. Entonces, el efecto que vamos a observar siempre va a ser menor que nuestro experimento control o cuando nosotros administramos el agonista solito, ¿no? Ustedes van a ver curvas de este tipo porque no hay forma de que se pueda competir con este antagonista que no se quita de su centro de interacción, ¿no? Y vamos a ver algunos casos cuando veamos hemostasia, en el caso del clopidogrel. ¿Qué pasa si en este escenario nosotros pusimos un agonista y después pusimos unos antagonistas y pues así se vio? ¿Qué pasa si nosotros ponemos dos agonistas al mismo tiempo? Nosotros podemos observar un efecto que se llama sinergismo. El sinergismo es este aumento cuantitativo de la acción farmacológica debido a que ponemos dos agonistas o dos sinergistas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, existen tres tipos de sinergismo donde hay un aumento de la acción, ¿no? Hay sinergismo por sumación, hay sinergismo por potenciación y hay sinergismo por facilitación. Entonces, supongamos que este es el agonista solito y nosotros le ponemos un agonista que suma su efecto, ¿no? Y entonces, en lugar de tener esta curva que está acá, nosotros tenemos esta curva que está acá, ¿no? Este más otro agonista de la misma circunstancia suma los efectos y necesitamos una menor dosis de ambos para obtener el mismo efecto máximo. ¿Cómo se vería uno de potenciación? Pues se vería multiplicado, ¿no? Si ponemos dos agonistas que tengan efecto de potenciación, tal vez nosotros veríamos una curva como las que está más hacia la izquierda, ¿no? Necesitaríamos mucho menos dosis para observar un efecto máximo y nos estaría dando cuenta de que este efecto es súper benéfico para nuestros fines. ¿Dónde ocupamos sinergismos? Ocupamos sinergismos cuando nosotros queremos que el efecto antibiótico, por ejemplo, sea más grande, ¿no? Ponemos una combinación de un tipo de antibiótico que nos va a servir para matar algunos bichos y lo adicionamos con otro antibiótico que también tiene un espectro amplio, lo vamos a ver cuando veamos antibióticos, y entonces nosotros buscamos un efecto sinérgico, ¿no? Que el efecto observado sea más grande con la combinación de dos agonistas. Y entonces cada vez que veamos algún fármaco, y sus profesores les tenemos que decir, este fármaco es un agonista, este fármaco es un antagonista, este fármaco se puede combinar con este otro fármaco para que tenga efectos de sinergismo y también tenemos que decirles que fármacos no se pueden combinar porque tendrían un efecto antagónico, ¿no? ¿Cómo se verían esta serie de fenómenos? ¿Cuál es la relación entre la dosis, las concentraciones plasmáticas y el efecto a través del tiempo? Pues ya habíamos visto una curva de estas características muchas veces, ¿no? Pues nosotros administramos nuestro fármaco, llega a una concentración máxima en un tiempo máximo y después las concentraciones empiezan a disminuir en el compartimiento central
porque ya sea que el fármaco se distribuye o se biotransforme o finalmente se elimine. Entre esta línea punteada verde y esta otra línea punteada verde, nosotros observamos algo que llamamos ventana terapéutica. Si las concentraciones están abajo de esta línea verde, abajo de la concentración mínima efectiva, nosotros no observamos ningún efecto farmacodinámico, ¿no? El amigo no se duerme, al amigo no le quita el dolor, no observamos el efecto del fármaco. Una vez que las concentraciones pasan este umbral, sobrepasan la concentración mínima efectiva, entonces empezamos a observar los efectos dinámicos del fármaco, ¿no? Y a este punto, y a este periodo de tiempo, le llamamos periodo de latencia. ¿Cuál es la latencia de un fármaco X? Desde que se lo administramos al paciente a que se le quite el dolor, ¿no? Es un periodo de latencia. Después, si las concentraciones están por arriba de esta línea verde, si rebasan la concentración máxima tolerada, entonces da pie de que observemos algunas reacciones adversas, algunas manifestaciones tóxicas del fármaco, ¿no? Y nosotros tenemos que cuidar que las concentraciones siempre estén en este espacio, ¿no? Que estén por arriba de la concentración máxima efectiva, porque si no, no sirve de nada, y que estén por abajo de la concentración máxima tolerada, porque si no, vamos a estar experimentando o estar viendo reacciones adversas y efectos que no queremos que pasen, como toxicidad en nuestro paciente. ¿Y cómo le hacemos? Pues bueno, a través de todo lo que ya habíamos observado con respecto a las características farmacocinéticas y ahora lo que hemos visto de características farmacodinámicas, pues nosotros nos tenemos que asegurar que después de la administración del fármaco se conserven las concentraciones en este escenario, ¿no? Y tenemos que observar las características de distribución y las características de absorción y las características de eliminación para que las concentraciones se mantengan en estado estable. Se dice que las concentraciones en estado estable se alcanzan después de 4 vidas medias. Si se fijan, aquí hay una vida media, 2, 3, 4, y después de la administración continua, después de 4 vidas medias del fármaco, pues nosotros esperaríamos que las concentraciones estuvieran aquí, lejos de las concentraciones que no sirven, lejos de las concentraciones que causen daño, y entonces en la ventana terapéutica para que los fármacos hagan lo que queremos que hagan. ¿Ok? Entonces, posibles preguntas de evaluación, pues curva dosis y respuesta gradual, curva dosis y respuesta cuantal, dónde está la ventana terapéutica en una gráfica de estas características, y yo creo que con eso estaríamos muy bien para esta sesión. Entonces, espero que les haya gustado. Si tienen dudas, escriban y pues nos vemos pronto.